Hola a todos y muy bendecido día. Espero que estén siguiendo cada uno de estos videos y realmente estén adelantando nuestro estudio bíblico de este año. Para poder, el siguiente, hacer todas las lecturas de principio a fin de la lectura bíblica en un año, comprendiendo todo y dejando que el Espíritu Santo nos ilumine para saber qué nos quiere decir. También les cuento que en esta unidad, como ya les envié también, deben tener este tipo de biblioteca o algo similar para poder ir marcando los libros que vamos trabajando. Esta división corresponde directamente a lo que vamos a trabajar en el libro. Es decir, estas hojitas que ustedes ven pintadas acá en pantalla, las vamos a pegar en nuestro cuaderno de apuntes. Así es que sin más preámbulo, empezamos. Eso sí, no sin antes primero prender la luz y segundo, mostrarles cómo vamos hasta el momento. Estamos utilizando un cuaderno común y corriente. Yo utilizo estos de Primavera que ya saben que no me patrocinan, pero me gustan por las hojas, por el precio y porque me encantan sus carátulas. Hicimos primero una portada con una frase que la verdad estoy todavía esperando ver cómo ustedes me comparten sus avances. Colocamos una frase que nos llegue. En este caso, el Señor ha sido bueno conmigo, porque sin importar lo que pase, siempre tenemos más bendiciones por las cuales agradecer que problemas los cuales tenemos. Hablamos la vez pasada de la Biblia, cuando fue escrita, la importancia que tiene para cada uno de nosotros y la que nos dio el autor. También porque debemos estudiar la Biblia, cada punto por separado, y de pronto alguna frase de lo que leímos, hacerla lo más importante y destacarla un poco. Ahora para arrancar, pues sencillamente vamos a tomar el cuaderno, cartulina debajo por si vamos a trabajar con marcadores, si no, pues seguimos trabajando común y corriente. Estructura de la Biblia. Motivación. Cuando tú ves un libro cualquiera, te fijas ante todo en su título. Luego indagas sobre el nombre del autor. Después abres el libro, repasas el índice de materias y finalmente das un vistazo a las páginas. Y si te interesa la obra, la compras para leerla detenidamente. Algo similar vamos a hacer aquí con la Biblia, el libro más importante del mundo, cuyo conocimiento y estudio queremos proponer a través de estas lecciones. Primero nos detendremos en el título. Luego veremos la forma en que está dividido este libro. Después nos fijaremos en el autor. Más tarde analizaremos las circunstancias y vicisitudes por las que ha atravesado con el correr de los tiempos y finalmente nos detendremos en cada libro, tratando de compenetrarnos con el mensaje que sus páginas encierran. Título y contenido general de la Biblia. Título. Este libro divino ha recibido varios nombres o títulos desde que fue escrito. Antiguamente, se le llamaba la Escritura o las Escrituras. En este sentido se expresa Jesús, por ejemplo, cuando dice a los saduceos: estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22, 29. Y Lucas pone en labios de los dos discípulos de Emaús esta frase: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Esta denominación todavía la usamos hoy. Después ha venido recibiendo otros nombres como libros santos, libros sagrados, sagradas letras, palabra de Dios, etc. Actualmente, el nombre más usual parece ser el de Biblia, Santa Biblia o Sagrada Biblia. Este nombre, realmente su origen de la expresión Biblia se remonta, según afirman los entendidos, al libro 2 de los Macabeos, de texto griego en el que se llama a las escrituras Biblia Ta'agia. Esto es libros santos, usándose como se usaba la lengua griega en la primitiva iglesia. La expresión ta Biblia, los libros por excelencia, se hizo denominación general entre los cristianos. San Clemente, padre
apostólico, discípulo de San Pablo, fue el primero en llamar a la colección de los libros santos la Biblia. En el siglo XIII se empezó a emplear en singular femenino latino lo que antes era solamente plural neutro de la misma lengua. Esto es, a decirse Biblia, genitivo singular Bibliae, por el plural Biblia, genitivo plural Bibliorum, y así fue adaptándose poco a poco a las nacientes lenguas modernas. Hay quien ve su origen en la antigua ciudad fenicia Biblos, situada en la costa mediterránea entre Trípoli y Beirut, y mencionada incluso por 2 veces en la Sagrada Escritura. Ciudad que llegó a ser un importante centro comercial y religioso, rico en madera, cobre y papiro. Pero no parece que exista una verdadera relación entre ambos aspectos. Quiero que nosotros acá nos detengamos un momento y miremos las razones por las cuales realmente vamos a leer la Biblia. Y también aprovechemos esta estructura que estoy haciendo acá en pantalla en este momento para que nosotros escribamos la motivación que tenemos. También miremos parte de historia y tratemos de sacar esos puntos más relevantes para irlos escribiendo uno a uno. Ahora bien, el contenido general de la Biblia. En cuanto a su contenido material, la Biblia, como lo indica su mismo nombre, es una colección de libros escritos por diferentes autores en lenguas, épocas y estilos literarios distintos, de tal manera que se puede afirmar que la Biblia es, en miniatura, una de las bibliotecas religiosas de un pueblo recopilada en un solo volumen. Con razón, San Jerónimo, traductor de las Escrituras al latín, llamó a este libro sagrado la Divina Biblioteca. Supongamos que a alguien se le ocurriera coleccionar en un solo volumen todas las obras que se han escrito sobre nuestra historia patria desde un comienzo hasta nuestros días. En ella tendríamos todo un compendio de temas, épocas y escritores con diferentes estilos literarios. Pero tendríamos también una línea histórica. Algo similar ocurre con la Biblia, ya que en ella se nos presenta la historia del pueblo escogido a través de las distintas épocas y obras literarias. En cuanto a su contenido doctrinal, la Biblia encierra toda la historia de la revelación divina, es decir, la manifestación que Dios hace de sí mismo y del misterio de su voluntad, misterio que no es otra cosa que su plan de salvación para todos los hombres. Y es que nosotros podemos darnos cuenta realmente que la Biblia parece un libro súper gordote con muchísimas páginas, imposible de leer realmente en un año. Pero si nos dedicamos, o sea, media hora que nos dediquemos al día a leerla, a comprenderla, a entregarnos realmente a su palabra, nos vamos a dar cuenta que es más que suficiente para lograr tener toda la escritura en nuestro corazón en un solo año. No digo que la leamos en un año y la botemos a la basura, no, o sea, la idea es siempre tenerla de nuestro lado. La idea de leerla en un año es poderla comprender y poder saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y qué es lo que Dios quiere de nosotros realmente, porque pues allí se encuentra cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar conforme a los demás. Fíjate que las figuras que estamos utilizando y todo lo que estamos utilizando yo se los compartí en el grupo de WhatsApp. Si aún no te has inscrito, si aún no estás participando en el grupo, te cuento que está a través de mi número de celular en Colombia, que es más 57, y el número de celular que es 321-303-2845. Ahí pues les voy a seguir compartiendo material día a día para que ustedes ya sea que hagan el suyo propio y les sirva de inspiración lo que yo les envío, o también que sencillamente lo impriman en papelito normal o en papel adhesivo y comiencen a trabajarlo uno a uno. Y los materiales que vamos a utilizar pues son muy sencillos, puesto que son marcadores, colores, todo lo que tengamos en casa. No se compliquen, o sea, no traten de pronto de hacer grandes obras, traten de ponerle más bien el corazón y verán que todo va a resultar muy, muy bonito. Yo aquí en la parte de este cuaderno
Voy a compartirles a ustedes pues lo que vamos haciendo de forma general, pero pues igual voy a ir escribiendo ya de forma muy personal algunos aspectos que yo quiero tener, pero eso es lo que yo quiero que ustedes también tengan y también lo hagan en casa. O sea, cosas que sean muy personales suyas, cosas que ustedes realmente quieran tener y que salga de su corazón. Bien, ahora vamos a hablar de las divisiones de la Biblia. Hay una división general. La Biblia se divide ante todo en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ambos relacionados entre sí. La palabra latina testamentum, de donde viene la española testamento, fue empleada a principios de la era cristiana para traducir la voz griega diatheke, que literalmente significaba disposición, contrato, y que a su vez los traductores griegos, llamados los 70, la usaron para traducir la expresión hebrea berit pacto, de soberanía, por medio de la cual designaban los hebreos la alianza del Sinaí. No se explican muy bien los entendidos por qué los 70 acogieron esa palabra diatheke cuando en realidad hubiera sido más propia sintequé, que significa alianza, y que por lo mismo expresa mejor las relaciones de Yahvé con su pueblo. Lo cierto es que, así como lo hicieron, la palabra diatheke parece que tenía también en el lenguaje corriente el significado de testamento o pacto, y en ese sentido fue acogida por la primitiva comunidad cristiana. La carta a los hebreos es un célebre pasaje. La emplea en ese doble sentido de contrato-testamento, expresiones que en definitiva apuntan a la alianza. Sea lo que sea, el término testamento rodó con más fortuna y ha prevalecido hasta nuestros días para significar la división de las escrituras. División numérica de la Biblia. Dos grandes religiones se rigen por las enseñanzas de la Biblia. Una es la judía y la otra es la cristiana, la cual está integrada por católicos, ortodoxos y protestantes de muchísimas denominaciones. Los judíos solo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en tres grandes partes: la ley, los profetas y otros escritos hagiográficos. Está compuesto por 39 libros. Por su parte, los cristianos, lamentablemente estamos divididos en cuanto a la aceptación del número de libros. Para los católicos, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los ortodoxos también admiten la misma lista de libros bíblicos que los católicos. Los protestantes, por su parte, de las principales denominaciones, solo aceptan una lista bíblica de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Como se ve, la diferencia entre católicos y protestantes se encuentra en el canon o lista de libros del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. ¿A qué se debe esta diferencia? Más adelante, en la lección sexta, nos detendremos abundantemente en este tema tan interesante. Por ahora, contentémonos con adelantar una ligera información. En principio existió el canon o lista oficial de la Biblia hebrea, fijada por los judíos de Israel en el siglo I de nuestra era, con los 39 libros citados, canon que todavía lo conservan los judíos actuales. Aparte de este canon hebreo, se formó también un canon griego elaborado por los 70, así llamados los 70 traductores, que vertieron los libros santos del hebreo al griego, traducción destinada a los judíos de la diáspora o dispersión que se encontraban fuera de Palestina. Este canon comprende, primero, todos los libros de la Biblia hebrea y segundo, 7 libros más escritos generalmente en griego. Son ellos: Tobías, Judith, Sabiduría, Sirásida, Baruch
y los 2 libros de los Macabeos. Estos libros no fueron recibidos por los judíos de Israel. Los primeros, es decir, los de la lista hebrea, tomaron el nombre de protocanónicos, porque recibieron aceptación general sobre su autenticidad e inspiración divina desde el principio. En cambio, los otros 7 del canon griego se le llamaron deuterocanónicos porque fueron aceptados en el canon oficial más tarde, después de muchas discusiones sobre su inspiración divina. Repetimos que más adelante volveremos a hablar sobre este tema trascendental. Y es que ahora, con esos aires de guerra que hay entre Palestina e Israel, yo quiero hacer un paréntesis, porque ayer la verdad me llené de muchísimo enojo y no debería tomar parte uno en guerras ajenas porque, como siempre he dicho, peleas ajenas uno no sabe cuál tiene la razón. Solo Dios sabe eso. Pero lo que sí sé con total certeza es que el primer golpe lo lanzaron los palestinos. Si las personas no leen, no escuchan porque prefieren meter la cabeza debajo de la tierra y aislarse de la verdad, me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que apoyen una masacre y desestimen otra. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen velas en ese entierro. O sea, ¿cómo es posible que mujeres estén apoyando a asesinos de mujeres? Bueno, pero si escogieron el presidente que tenemos, ¿qué más se puede esperar? Lo que sí es cierto es que recordemos que Israel es el pueblo de Dios y que hay de aquel que se atreva a ponerse en su contra. Cerrando el paréntesis, continuamos. La Iglesia Católica, lo mismo que la Ortodoxa, a partir del Concilio de Hipona en el siglo 383, admitió como inspirados no solo los protocanónicos, sino los deuterocanónicos, lista que fue confirmada solemnemente por el Concilio de Trento en 1546. Y hablando del Concilio de Trento, les cuento que he estado indagando bastante en este tema con la nueva iglesia, antigua iglesia, iglesia ortodoxa, misas tridentinas, etcétera, 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 que la verdad uno le meten muchas cosas en la cabeza, pero que lo invitan a reflexionar sobre qué es lo que está haciendo realmente. Entonces los invito a buscar también el catolicismo, pero del Concilio de Trento, no el nuevo catolicismo con todas las cosas que han hecho después del Concilio Vaticano y demás, sino que le demos una ojeada a ese libro antiguo que la verdad trae tantas cosas que son buenas. Si yo tengo la oportunidad, de pronto más adelante se los comparto, que creo que tengo una copia en PDF si no estoy mal. Se llama Catecismo Romano promulgado por el Catecismo de Trento. Ese se consigue en versión Kindle o también en libros de pasta blanda o pasta dura, dependiendo del que nosotros busquemos, pues así mismo va a ser el precio. Pero pues, como les digo, de pronto más adelante si lo logro conseguir, creo que lo tengo en PDF, si no estoy mal también, se los comparto en el grupo de WhatsApp. Bueno, continuamos. Los protestantes, en cambio, a partir de la reforma luterana, siguieron el canon hebreo. Afortunadamente, desde el Concilio Vaticano II, existe un movimiento de buen entendimiento entre judíos, católicos, protestantes y ortodoxos, y se está trabajando con éxito para llegar a un acuerdo respecto de la lista bíblica del Antiguo Testamento. En Francia, por ejemplo, acaba de terminarse la traducción ecuménica de la Biblia, en la cual han trabajado durante 10 años 105 exégetas católicos, ortodoxos y protestantes. Como es de suponer, el punto más delicado ha sido el de la aceptación de los libros deuterocanónicos, que no admiten los protestantes. La solución ha sido imprimir la Biblia según el orden del canon hebreo, gesto ecuménico también para los judíos, y publicar esos libros al final como un suplemento, tal como ocurre en algunas Biblias protestantes. Véase, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora veamos la división temática. Teniendo en cuenta los distintos temas que nos ofrece la Biblia, podemos dividirlos en varios grupos: Antiguo Testamento,
y Nuevo Testamento. Recuerden que esta biblioteca se las compartí por WhatsApp para que ustedes hagan la de ustedes propia. O si quieren esta, también les envío las fotos para que puedan tenerla. Pero pues es rico poder tener lo que uno realmente esté manejando día a día y le guste. Entonces tenemos el Antiguo Testamento. En el tiempo de Cristo y aún ahora, los judíos clasificaban las escrituras en 3 partes, como ya dijimos antes: la ley, los profetas y otros escritos. La ley y los profetas eran los más importantes. El mismo Cristo los cita, por ejemplo, en Mateo 7:12. Los escritos se empleaban en asambleas. El eclesiástico sí los cita en el prefacio de su libro. Hoy dividimos las escrituras así: el Pentateuco o la ley, libros históricos, libros sapienciales o didácticos y libros proféticos. El Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, que comienza con un conjunto de 5 libros, los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco. Penta, 5, teuco, instrumentos, de donde provino luego la expresión estuches para los rollos de papiro y finalmente libros. Los judíos llamaban a estos 5 libros la Torá o la ley, y los 5 libros eran cada uno un quinto de la ley. Estos 5 libros son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están puestos acá en la biblioteca que les dibujé. Los libros históricos son 16, a saber: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y 1 y 2 de Macabeos. Los libros sapienciales o didácticos son 7: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida. Los libros proféticos son 18: Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay Biblias que unen a Jeremías con Baruch y señalan las Lamentaciones como de Jeremías. Conforme a las modernas investigaciones, hay que poner estas obras como de distinto autor. A su debido tiempo hablaremos de esto. Si nos damos cuenta, estas 2 hojas que las hice aparte, lo que hago es poner un poco de pegante líquido, en este caso un pegante transparente, lo pongo sobre el dedito y sobre el costado, es decir, sobre el borde, todo el borde, lo que voy a hacer es pegar acá, en esta parte de acá del cuaderno. Eso va a hacer que parezcan hojas dentro del cuaderno, están directamente a tamaño, entonces no voy a tener ningún inconveniente con ellas. Recuerden que en el primer video les di las medidas que estaba manejando. No se excedan con el pegante porque si no se les va a poner muy arrugado el papel y pues la idea no es esa. Fíjense que estoy colocando una gotica nada más. Bueno, y ahora continuamos. Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento pueden distribuirse en 3 grandes grupos: históricos, didácticos y proféticos. Los libros históricos son 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y además los Hechos de los Apóstoles escritos por Lucas. Libros didácticos pertenecen a este grupo 21 epístolas, 13 de San Pablo, a saber, a los romanos, 1 y 2 de Corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 1 y 2 a los tesalonicenses, 1 y 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón. Carta a los hebreos, 7 epístolas llamadas católicas de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y 1 de Judas. Y por último, el libro profético, solamente hay uno, que es el Apocalipsis o Revelaciones de San Juan. Hay una división parcial, capítulos y versículos. Cada uno de los libros bíblicos está dividido en capítulos y estos a su vez en versículos. Los capítulos son porciones más o menos extensas y no iguales de los libros, mientras que los versículos son pequeños trozos de 2 o 3 líneas ordinariamente de los mismos capítulos. Esta división en capítulos y versículos facilita enormemente la búsqueda de los textos que se desean encontrar o citar.
Para citarlos por escrito se observa lo siguiente. Se pone primero el nombre del libro en abreviatura, luego viene el número correspondiente al capítulo y después otro número o dos cuando el texto que se cita abarca más de un versículo, separado o separados por una coma, y estos a su vez por un guión. Existe unidad en ambos testamentos. Dice el Concilio Vaticano II, Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el antiguo encubriera el nuevo y el nuevo descubriera el antiguo. Pues aunque Cristo estableció con su sangre la nueva alianza, los libros del Antiguo Testamento incorporados a la predicación evangélica alcanzan y muestran su plenitud en sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y explican. En fin, es importante tener siempre el Nuevo y el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos y comprendamos muy bien las Escrituras. Por hoy es todo lo que quería compartir con ustedes. Vean que el trabajo que estamos realizando es muy sencillo, espero que realmente les guste. Después de que pegamos las hojas de esta forma, entonces vamos a poner presión para que queden bien sujetas al cuaderno y después cuando estemos hojeándolo no se nos vayan a desprender o nos vayan a quedar como suelticas o algo así. Recuerden dejarme sus comentarios, es el único apoyo que les estoy pidiendo. El material que les comparto es completamente gratis, pero pues no me dejen en el olvido, por lo menos regálenme un corazoncito, manita arriba y un comentario, así sea una carita feliz. Eso me ayudaría bastante. Hasta aquí vamos y espero que todo este trabajo que estamos compartiendo ustedes lo estén haciendo también en casa a la par conmigo. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por verme.